pero encaro, si quieren mis compañeros, no hay problema. No, veíamos que una de las características que podíamos, no sé si se escucha bien, Sí, porque bien, pido muy Sí, bien, perfecto. me vine a muy una bien. estación de servicio para poder tener señal porque no podía sino estar en la clase. Entonces van a escuchar algunos ruidos. Decía que estábamos charlando justamente de estas características eh, y hablábamos de los distintos lugares porque, bueno, los compañeros David y Sandra están en Uruguay Sí, y, bueno, yo acá en Argentina. Y, bueno, Sandra también es de Brasil, entonces aportaba algunas características, ¿no? De otros países. Entonces, una de las cosas que veíamos que según en qué lugar, en qué país, en qué zona aún de Latinoamérica, había cosas que cambiaban, o características, vamos a decir, que se veían diferentes. Pero pensábamos que la lectura de la palabra es algo que nos caracteriza a sí. todos. Ujú. En un momento pensamos en la oración, pero David aportaba, y es real, que no es tan característico propio, porque también la Iglesia Católica lo hace, entonces hay una diferencia. Pero bueno, también pensábamos en las cosas que Sandri nos hablaba, por eso no sé, Sandri, si vos querés agregar, pero hablaba de eh, en algunas iglesias que son más fundamentalistas y que por ahí hay cosas que no, como exageraciones, ¿no? Que no se hablan como política, o sea, fuera de la política, fuera del fútbol, fuera ciertas cosas. Y veíamos la asistencia a las iglesias, más o menos, no tan, según en qué lugar. Hay países donde es como muy una característica importante y otros lugares donde no lo notábamos tanto. Esas son las características que son, o sea, arribando a una conclusión, la que vemos unificada es la lectura de la palabra, como Lectura algo de más. la palabra. Bueno, muy bien. Gracias, Claudia. ¿Qué otro grupo quiere comentarnos su conversación? Bueno, ahí estuvimos charlando con Jerónimo. Ese sí lo tratamos, esa cuestión del manejo bíblico, el manejo de la lectura. Pusimos que hacemos una gran diferencia entre el mundo y la iglesia, entre lo mundano y Ajá, lo cristiano. Esa línea divisoria tajante que hace que enseguida aquel que realiza acciones en el mundo, que pueden ser sociales o de amistad o lo que sea, o de sí. entretenimiento, sean ubicados lejos de lo que puede ser servir al Sí. Señor. Como los mundanos y los cristianos, ¿no? Como que dividimos Mundano, mucho Exactamente. eso. cristiano, sí. Sí, sí. Sí, Esto es mundano y esto no. sí. Y otra de las cosas que decíamos también que la acción social de la iglesia es un elemento que se distingue, esta inserción Ujú. porque sobre todo a veces las iglesias están colocadas en lugares eh, Sí, fuera del perímetro de lo que es del centro de la ciudad, en lugares donde hay mucha carencia. El lenguaje cristiano, también dijimos, si bien estamos de acuerdo con Claudia, que por supuesto, a lo mejor Bonino, sí, porque tiene una experiencia mayor de lo que son las diferentes iglesias en Latinoamérica, pero entiendo que a veces, y también que hay algunas iglesias fundamentalistas y otras que no lo hacen, pero a veces el lenguaje cristiano es un elemento que nos distingue cuando uno habla sobre determinadas cosas e introduce inmediatamente. La vestimenta, en algún ujú, tiempo había una formalidad, sí. charlábamos con Jerónimo de que me acuerdo que yo en algunos tiempos predicaba o estaba arriba del púlpito, si no subía con corbata no subía, no se podía subir. Bueno, ese era un análisis del cristianismo de una Sí, persona a no, través de bien, la... y gracias por incluir estos dos que no siempre se incluyen, pero nos distinguen esa separación iglesia-mundo, Sí, sí, lo claro. mundano, lo cristiano, como decía Jerónimo, y por incluir esta otra, que es la del vestido, eso ha ido evolucionando, Sí, pero sí, era exacto, una característica, exacto, era una estética, sí, era una Profe, estética. correcto. yo quería aclarar con respecto a eso que hablamos con Abel también, que es como que esta parte que estamos hablando es la parte más fundamentalista, más ortodoxa Sí, de la espiritualidad de latinoamericana, ¿no? Después hay otra sí, parte
que la que surge ahora, la iglesia emergente, el neopentecostalismo, Claro, donde ya el lenguaje no tiene mucho que ver, la vestimenta tampoco, y bueno, no sé la acción social sí, pero hay cosas que ya hay la diferencia, pero bueno, quisimos dar algunos rasgos más sí, esenciales, ¿no? sí, gracias, Jerónimo. Nos queda un grupo, Hola, sí. Bueno, Carlos. con Romina ahí estuvimos charlando bastante y la verdad que fue difícil porque, como decía, creo que Jero había dicho que las diferencias que hay entre tantas iglesias evangélicas. Entonces, bueno, quizás nos quisimos centrar en lo que, en donde nos movemos nosotros, ¿no? Sí. Y una de las cosas características, como también dijeron mis compañeros, es el interés por aprender la palabra de Dios, ¿no? Ujú, Eh, la apertura a querer conocer y saber qué les dice a ellos sin leer lo que dicen otros acerca de la palabra, ¿no? ujú. Eh, Luego también vimos un rasgo que es la atadura de los ritos. Hay ciertas iglesias que están atadas a ciertos ritos, ¿no? En cuanto a lo cultico. Eh, Luego, hubo otro rasgo es ser seguidores, ¿no? Seguidores de este Jesús y tratar de imitarlo. Y luego, bueno, tuvimos algunas, dos que no son tan buenas, la falta de compromiso también. Ajá. Y yo contaba la experiencia de- de que quizás hay hermanos que vienen de otras comunidades lastimados, dolidos, corridos, y llegan a nuestras comunidades y descubren al Dios de la gracia, del amor, del perdón, y eso como que los libera, ¿no? Y esa liberación quizás trae consigo una falta de compromiso. No se Ujú, comprometen tanto. Ah, total, si falto no pasa nada, si Dios me perdona, si es un Dios de amor, ¿no? Como que vienen de otras comunidades donde está más marcado el tema del sí, infierno, del diablo, de todo sí. eso. Y luego también el último punto que vimos es las carencias vocacionales, que hay, eh, no salen, no hay nuevos despertares en cuanto a lo vocacional. Hablando, Carlos, de la vocación pastoral. Sí, 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 bueno, de liderazgo, sí, sí, sí. de eso, acerca de eso. Bueno, muy bien. Vamos a ver aquí algo al respecto y van a ver que vamos a coincidir en algunas cosas que ustedes han mencionado. Pero antes de que se me olvide, les pongo aquí el informe Barna, este que hizo la investigación con jóvenes. O sea, es la última versión, perdón, es el último informe porque había habido uno inmediatamente después de la pandemia, pero este ya es el último, sobre qué piensan de Jesús, qué piensan de la Biblia y de la justicia. Cambio social. Se hizo en varios países del mundo, en América Latina tomó México, Honduras, Colombia, Brasil. Sí, esos 4 países de América Latina, pero es muestra, ¿no? Es una muestra. Muy bien. Avanzamos entonces en esta parte. Miren esta frase de Kierkegaard, el famoso filósofo danés. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás. Eso es lo que vamos a intentar ahora. ¿Cómo comprender nuestra espiritualidad de hoy? Mirando hacia atrás. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde vienen esas herencias sobre el vestido, sobre el lenguaje, sobre el amor a la palabra? Esas dicotomías, iglesia, mundo, arriba, abajo, lo santo, lo profano, lo secular. Entonces dice, miremos hacia atrás para comprendernos.
pero la espiritualidad se vive hacia adelante. ¿Cómo, comprendiendo esa historia, podemos asumirla, agradecerla, pero también reinventarla para el contexto que estamos viviendo, que por cierto es muy distinto a los momentos en los cuales esas herencias crecieron? Muy bien, los evangélicos. Estamos hablando siempre de espiritualidad. A ver si coincidimos. Confianza en la Biblia como palabra de Dios y como lugar teológico privilegiado desde el cual Dios habla. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo estaba haciendo algún documento con una persona católica y él me decía, me llama mucho la atención que ustedes no pueden pasar 10 líneas sin haber puesto por lo menos 1 o 2 versículos. Y él se reía y me decía, están escribiendo y están buscando dónde dice eso la Biblia. Muy cierto, muy cierto. Es casi a veces se vuelve como una manía. Queremos afirmar todo y entre paréntesis poner un texto. Una lectura muchas veces literal, una lectura muchas veces básica de las escrituras, como sea, confianza en la Biblia, el lugar que tiene la Biblia en nuestra espiritualidad, pues ya ustedes lo señalaron. Compromiso decidido con la predicación del Evangelio, sobre todo el Evangelio predicado como unas verdades que se pueden sistematizar en 5 o 4 puntos, que me permiten compartir el Evangelio para que la persona reciba a Jesús como Señor y Salvador y tenga así la vida eterna. Lo que llama José Miguel Bonino el énfasis conversionista. Eso es muy evangélico. La Iglesia Católica, por ejemplo, cuando habla de predicar el Evangelio, no está hablando de salir a tocar puertas para hablar de esas 4 o 5 verdades. El Evangelio se entiende de una manera más amplia. Se evangeliza también cuando se hace trabajo social. Se está llevando una buena noticia. Pero en el caso nuestro, esto de Jesús como Señor y Salvador y el mensaje evangélico o el mensaje del Evangelio resumido en Dios nos ama, el hombre es pecador, Cristo murió, acéptalo, recibe vida eterna, condensa básicamente lo que nosotros reconocemos como predicación del Evangelio. El énfasis en la sana doctrina. Siempre una persona de nuestra iglesia que viaja a otro lugar nos dice, ¿hay una iglesia en ese lugar que sea de sana doctrina? Defensa de la sana doctrina, los fundamentos doctrinales, teológicos afirmados en la palabra. Un permanente deseo de renovar la iglesia para que la iglesia se parezca más a las iglesias del Nuevo Testamento. Mire que aquí hay algo muy simpático, por no usar otro calificativo. La espiritualidad evangélica es una espiritualidad en permanente desagrado e insatisfacción con su iglesia. Vamos a ver si me explico mejor. Una persona común y corriente de la iglesia quiere a su iglesia, pero sabe que la iglesia que tiene no es la iglesia que Dios quiere. Siempre hay algo más que nos está faltando. Y esto es muy psicológico en el evangélico. Hay algo que todavía no hemos hecho. Hay algo que debemos hacer. Quizá por eso tengamos tanta movilidad, gente que sale de las iglesias buscando una iglesia mejor, o quizá por eso mismo expliquemos que tantas iglesias se dividen porque hay un grupo que piensa que lo que se está haciendo aquí así no debería hacerse y se busca una iglesia siempre mejor. Repito, esto ya es una característica más psicológica que obviamente tiene mucho interés para la espiritualidad porque
nos hace seres siempre en búsqueda, cosa que es buena, pero seres siempre insatisfechos con la realidad que tenemos. Esta iglesia podría ser mejor y eso nos viene de una historia que, bueno, se inicia en el siglo XVI con Lutero, rompiendo con la iglesia porque cree que ahí debe haber una mejor. Y después los que rompen con Lutero porque piensan que el luteranismo tampoco es lo mejor. Ahí está Wesley. Wesley viene en esa cadena y las iglesias bautistas rompen con la iglesia anglicana en Inglaterra y vamos rompiendo, porque vamos siempre insatisfechos. Forma parte de una psicología espiritual también nuestra. Práctica de una vida piadosa, a veces con una ética individualista de separación del mundo. Lo mencionaron, por lo menos dos grupos. Y un dualismo y un espiritualismo muy marcado. Cuando yo llegué a la iglesia bautista a los 18 años, esa vida piadosa se demostraba con una vida devocional, no fumando. Habían unas expresiones también de la microética: no fumar, no tomar, no bailar. Algunas iglesias en Colombia le añadían no jugar lotería, no jugar billar, es decir, no juegos. Eso no es evangélico. Bueno, tiene esto su historia, tiene su historia, y yo no voy a irme línea por línea, sino sencillamente viendo este gráfico que, por muy detallado que sea, siempre a estos gráficos les queda faltando algo, siempre. Pero solamente quiero mostrar las muchas líneas a las cuales se llega a la mano derecha. Calvinistas, presbiterianos, anglicanos, episcopales, metodistas, congregacionalistas, bautistas, adventistas, anabautistas, evangélicos, pentecostales, luteranos, husitas, más atrás, pietistas puritanos, como en la mitad hacia la izquierda, pietistas que salen del luteranismo alemán, arriba puritanos que salen del anglicanismo. Y nos vamos hacia atrás y vamos viendo cómo esto comienza a proliferar, sobre todo a partir del inicios del siglo XVI. Ahí hay una historia que nos explica. Ahí hay una historia y es lo que queremos ahora revisar. Bueno, miren esta línea que yo les sugiero como para ver ese transcurso histórico. Porque lo que nos pasa a veces es que cuando nos preguntan, a ver, ¿dónde nacieron ustedes? Entonces uno dice, nacimos en una revuelta en Alemania del siglo XVI, más exactamente el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero puso sus 95 tesis. Ah, bueno, entonces ustedes son luteranos. No, nosotros somos presbiterianos o menonitas o bautistas o metodistas o independientes. Ah, pero entonces no son luteranos. ¿Por qué dice usted que vienen de Lutero? No, porque ahí empezó toda la gran protesta y después fuimos buscando nuevos caminos. Bueno, si uno dice que uno procede de Lutero, nuestras iglesias vienen de Lutero, está diciendo una parte de la verdad, pero no te explica por qué somos como somos espiritualmente hoy, porque de la espiritualidad luterana del siglo XVI a la evangélica del 20 y 21 hay unas distancias muy grandes. ¿Qué pasó en el medio? Mi hipótesis es que a nosotros teológicamente Lutero nos explica, pero espiritualmente el pietismo alemán y el puritanismo inglés. Y la línea que yo les propongo es esta. Tenemos nuestro presente. Ahí está nuestras iglesias
evangélicas hoy con toda su diversidad. A ver, perdón. Ahí está. Línea inmediata, históricamente hablando. ¿De dónde llegaron los fundadores de nuestra iglesia? Entonces uno dice, bueno, llegaron de sociedades misioneras, de denominaciones que venían, algunas de Europa, pero la mayoría de Estados Unidos. Venían denominaciones, pero venían también algunas 4 o 5 o 3 denominaciones haciendo alianza para hacer obra misionera en América Latina, más o menos a finales del siglo, mediados del siglo XIX. Entonces, esas sociedades misioneras son las que traen el evangelio a América Latina. Surgen mitad del siglo XIX, repito, eran diversas confesionalmente, pero evangélicas. Las unas administraban la iglesia, perdón, para que haya luz. Las unas administraban la iglesia de manera congregacional, las otras con otras modalidades de gobierno o de gobernanza de la iglesia. Algunas tenían opiniones diferentes respecto del bautismo, la cena del Señor, si participaban todos, si no participaban. Entonces sí había unas diferencias, pero en el fondo había una plataforma común muy grande, al punto que varias de esas denominaciones se unieron para hacer alianza misionera. Así nació la Alianza Cristiana y Misionera, que después se vuelve una iglesia. Pero eso era una conjunción de varias denominaciones. Una de origen británico y la mayoría de origen en los Estados Unidos. ¿Qué le había pasado a esas sociedades misioneras para que tuvieran ese ímpetu misionero, valga la redundancia, y llegaran a nuestras tierras? Bueno, atención aquí. Si uno dice, somos muy dados a dividir iglesia-mundo. Bueno, eso vino con esas sociedades misioneras, porque ellas venían de una influencia muy grande del fundamentalismo de los Estados Unidos del siglo XIX. Esas asociaciones misioneras que nos llegaron venían de un movimiento fundamentalista en los Estados Unidos que habían reaccionado, por ejemplo, a lo que se llama la alta crítica alemana, que estaba diciendo que los textos de los evangelios se podían leer de otra manera, que donde había milagros en verdad no eran milagros reales, sino que había una simbología. Comenzaron con toda esa fuerza del racionalismo europeo, del positivismo, empezaron casi que a deconstruir la Biblia. Entonces hubo una reacción. La alta crítica aquí no va a llegar. La Biblia es palabra de Dios. Entonces se afirma que es inerrante, no tiene errores, es infalible, pero eran debates que no fueron nuestros, de otra época, en otro contexto, en contra de un enemigo que nunca ha sido el nuestro, el liberalismo teológico. Esas no eran las peleas nuestras, fueron peleas que se dieron en Estados Unidos y quienes asumieron la defensa de un evangelio más conservador fueron los que nos llegaron a nosotros, en la gran mayoría de denominaciones. Literalismo en la forma de interpretar la Biblia, no, allí dice, y cuando allí dice es porque Dios dice, pero eso nació en ese siglo, en ese lugar, Estados Unidos, en reacción a unas lecturas más progresistas, más liberales, una hermenéutica diferente, y la forma de defenderse de esa avanzada liberal fue el conservadurismo fundamentalista en los Estados Unidos. ¿Cómo se llegó a ese fundamentalismo? Bueno, es que en el siglo XVII
había sucedido allá en los Estados Unidos algo que llamaron el Gran Despertar. Hubo un avivamiento en el siglo XVII, asociado a los nombres de Wesley, personaje muy conocido para Husserl, Jonathan Edwards y otros más que nosotros hemos leído sus historias misioneras. Estos vienen del siglo XVII. Había sucedido un gran despertar, una teología que venía del pietismo alemán y que estaba impactando otros lugares del mundo y que hacía regresar o invitaba a regresar a la piedad cristiana. En los Estados Unidos, ese gran despertar tuvo un gran impacto. Incluso hubo unos llamados avivamientos, que es una palabra muy nuestra, que nos viene de esa historia. Bueno, ese gran despertar o avivamiento del siglo XVII, ¿cuál era el trasfondo que tenía? Bueno, ahí llegamos. El pietismo alemán y el puritanismo inglés en los siglos XVII hasta el XVIII, que tuvo una gran influencia. Bueno, eso tiene mucho que ver con Wesley, claro que sí. Claro, la gran herencia. Aquí estamos viendo qué raíces de espiritualidad se transmitieron por esa línea histórica. Por ejemplo, el pietismo, miren que esto es interesante, el pietismo es una reacción en cierta medida al luteranismo del siglo XVI, que aunque válido, atención, aunque válido en teología, estaba bastante seco en espiritualidad. Entonces, ellos criticaban al luteranismo clásico porque se habían vuelto muy escolásticos, muy académicos, y a la fe había que ponerle alma. Entonces surgen los movimientos pietistas que dicen, mire, eso se llama ponerle piedad, piedad, santidad, dice Wesley. Una iglesia pura, una vida pura. Y eso se consigue si renovamos nuestras maneras de acercarnos a las escrituras. De allí nos viene a nosotros la herencia de la escuela dominical, los devocionales, la lectura bíblica, los círculos de lectura comunitaria de la Biblia. Nos viene y uno dice, bueno, son herencias muy lindas. Aquí no estamos tratando de calificar si todas buenas o todas malas, no, esto va más allá. Es sencillamente reconocer los tatarabuelos para encontrar por qué nosotros vivimos una espiritualidad así. Y como estamos pensando en nuevas generaciones y en lo que viene, la propuesta pastoral de la espiritualidad sí tiene que entender esa tradición, pero decir, un momento, aquí hay unas cosas que pudieran contextualizarse para una espiritualidad que responda al contexto de hoy. Predicación ferviente, buenas obras y asistencia social. Uno de los grupos habló de la asistencia social que nos viene y más, entre más cerca se esté del metodismo, el wesleyanismo se está mucho más cerca porque hay un énfasis en la obra social. Aquí hay un resumen que no lo voy a presentar todo porque lo que quiero es dejarles aquí, ¿cierto? Algo que podamos después explorar más despacio con las lecturas y demás. Ese movimiento se caracterizó por la renovación espiritual, lo que se llamaba el Gran Despertar, impulsado por grandes predicadores. Wesley está allí. Se caracterizaba por servicios religiosos emotivos, avivamiento, participación, predicación apasionada. De allá nos viene la herencia del predicador fogoso, la predicadora fogosa. Me decía un amigo con buen humor, los de puño en púlpito y patada en plataforma. Puño en púlpito y patada en plataforma. Ese gran predicador que es como símbolo de nuestras formas de vivir el evangelio.
los testimonios personales, qué nos pasó esta semana, cómo vivimos nuestra espiritualidad. Entonces son movimientos de avivamiento principalmente en el siglo XVIII en los Estados Unidos que renueva la fe frente al protestantismo que se estaba, en opinión de ellos, quedándose bastante seco en su espiritualidad. Lo interesante, por ejemplo, si uno se pone a pensar en estos grandes personajes del pietismo y los compara con las peleas que tuvo Lutero con la Iglesia Católica, las peleas de la Iglesia Católica, de Lutero con la Iglesia Católica, eran sobre todo de fondo teológico, que implicaban una forma de vivir la fe que él consideraba era corrupta. Pero el fondo es teológico, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, solo fe, solo gloria de Dios. Pero las peleas de Wesley y los demás que traen esa tradición son teológicas, atención, pero son de fondo espiritual. La vida tiene que vivirse con más ardor. Tenían fondo teológico, pero no es una discusión solo doctrinal, es lo que quiero decir. Es una discusión, es una confrontación en las formas como se está viviendo la fe. Es decir, le pueden decir al luteranismo o al anglicanismo, no hay problema con su fe, pero tenemos problema en la forma como se está viviendo. A esto hay que ponerle espíritu y corazón. Y surgen esos movimientos de renovación que ahora estamos señalándolos como abuelos y tatarabuelos nuestros. Eso es lo que pasa en el gran despertar entonces, sobre el que hay mucha literatura, y ahora vamos a ver un pequeño video, pero aquí quiero parar para escucharles un poquito. Vamos a ver el video y nos vamos a un descanso. Bueno, ahí quiero escucharles un poco. Adelante. Con toda confianza. A lo que hemos dicho ahora, ¿algún comentario, complemento, agregar algo, inquietar, preguntar? ¿Me permite, Jaro? Claro que sí, Ángel. Yo agregaría un elemento más al avivamiento, al gran avivamiento de esa época y todo lo que siguió, ¿no? Hasta, creo que hasta los años 60, 1960, es el apocalipta o no me sale la palabra, pero ese énfasis Apocalipticismo. apocalíptico, sí, Sí, énfasis así de que uno se va al infierno, sí, y sí. todo lo que tiene que ver que fue la división justamente luego en las denominaciones adventistas, los mismos testigos de Jehová, los mormones, que tuvieron ese énfasis en la cuestión de cuándo va a ser el fin Sí, del mundo, ¿no? O sea que tuvo sí. mucho ese énfasis. Correcto, hay que agregar eso, Ángel. Correcto, hay que agregar el apocalipticismo. Ese famosísimo sermón de Jonathan Edwards, predicado, como decía, pecadores en manos de un Dios santo. Estoy aproximando el título, pero era eso de o te vas al cielo o al infierno. Y bueno, Juan Bunyan con el peregrino. Esas formas de separar el cristiano del mundano. Perdón. El cristiano evade los bailes, evade los bares. Es una forma de entender la espiritualidad. El peregrino es un clásico de esos tiempos. Un clásico. Ahora hay una película incluso ya en blanco y negro y hay una nueva edición del libro. Y eso es todo un monumento de la literatura cristiana evangélica de aquel momento, ¿no? Pero noten algo y le doy la palabra a Jerónimo. Los evangélicos venimos de esa línea que responde más a los acontecimientos espirituales en Estados Unidos. Pero hay otros movimientos que ustedes los tienen mucho mayores en el sur, que vinieron de la línea europea. Luteranos,
algunos movimientos metodistas, la Iglesia del Río de la Plata, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Si ustedes investigan un poquito de la historia de esas iglesias, van a darse cuenta que tienen más influencia europea. Los ¿Qué es anglicanos. lo que los anglicanos, qué es lo que Miguel Bonino dice? Ahí es un cristianismo ya no evangélico, no un rostro evangélico, sino un rostro liberal, más ecuménicos. Los evangélicos tienen mucho miedo al ecumenismo. No, estos que traen esa vena europea. Bueno, en Buenos Aires, un buen representante de esa línea es Isedet. Infortunadamente ya se cerró, qué lástima. Pero eso era la línea europea. Más ecuménicos. No tienen tanto problema si ser cristiano consiste en tomarse un vino o no. No, incluso se pueden pasar de vinos. Eso no es un problema para la espiritualidad. No, los profesores de Biblia pueden salir a fumar. No, el problema de la espiritualidad no se vive en esa ética microética, sino los problemas sociales. ¿Qué hacemos con estas dictaduras? Y se la juegan por las dictaduras en los años 50 y 60, ¿ves? Pero es una espiritualidad, unas maneras de vivir el evangelio que eran distintas y que lo que uno llora hoy es que no hayan tenido encuentro. Para que hubieran tenido el movimiento liberal un poco de influencia de la piedad que no sobra y la piedad un poco de influencia de esas espiritualidades de rasgo profético, contestatario y social. No, esas vertientes se abrieron. El protestantismo que venía más de Europa acoge las líneas de la teología de la liberación y este se cierra y se distancia. Ese movimiento en qué está hoy? En lamentables conservadurismos fundamentalistas, que es de ponerse a llorar, de lecturas bíblicas que favorecen violencias. Entonces uno dice, pero ¿qué nos pasó? Antier estaba conversando yo con un teólogo y me decía, ¿qué nos pasó, Harold? Mira todo lo que está despertando. Yo pienso en parte esos diálogos con las otras espiritualidades más sociales se nos fue, no tuvimos oportunidad, no las queríamos dar. Entonces, no queríamos saber nada del encuentro con otros, antiecumenismo, que hoy nos está pasando factura en la espiritualidad que tenemos. Por eso cuando hablamos de espiritualidad, pastoralmente tenemos que enfrentarnos a la pregunta, ¿qué hacemos con lo que está pasando? ¿Y cómo logramos despertar una espiritualidad que sea alternativa a lo que estamos viendo? Politizada, partidista. Bueno, en fin, ahora sí, Jerónimo. Sí, profe. Dos cositas que yo quería consultar o compartir. Siempre que surgió algún tipo de avivamiento eh, o despertar de la iglesia, tanto desde la Reforma para acá, eh, tal vez sucedió por eso mismo que pasó, que la iglesia se quedaba dentro de las estructuras o dejó de hacer lo que realmente, por lo que realmente fue creada, ¿no? Por lo que realmente nacimos. Creo que Sí, por ahí estos despertares, en algún momento Dios los utilizó para que la iglesia se vuelva a tener vida, y esa vida siempre tuvo que ver con hacia afuera, sí, nunca hacia adentro, ¿no? Eso por un lado, si usted después lo puede, si está bien lo que yo estoy expresando o qué me le claro que puede sí. agregar. Y lo otro es lo que acaba de decir usted recién. A los que venimos
desde lugares más fundamentalistas, los que estamos en lugares más fundamentalistas y que estamos luchando o intentando, yo sinceramente, de que uno tiene un montón de opciones para ir a estudiar y aprender. Yo terminé ya ciertos estudios dentro de nuestra denominación Sí, y para mí es un gran desafío estudiar dentro de nuestra universidad hoy, lo que estoy estudiando. Y como siempre digo, para intentar abrir mi cabeza en un montón de cosas. En muchas estoy de acuerdo, en otras no, pero sí estoy totalmente dispuesto a que Dios siga rompiendo con esas estructuras que uno trae, ¿no? Ahora, cuando hablamos de esa parte fundamentalista que se ha cerrado, ¿no? En muchas cosas, mi pregunta es, también toda la otra parte que nos estamos abriendo, que se ha abierto, eh, no tal vez es lo correcto, o sea, lo que usted dijo recién de tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque sí, ni un extremo ni el otro, o sea, o claro. sos fundamentalista o sos de la teología de la liberación, o absorbes esa teología como tuya, o la otra. Creo que por ahí el problema está, o lo que yo ¿Cómo entiendo, integrar, no? claro, porque si no, o sea, si yo no acepto todo lo que la teología de liberación me expone, yo termino siendo un fundamentalista. Sí, Y si no me cierro a todo lo que o si no me abro a la teología de la liberación, o sea, es como que no encontramos el equilibrio, ¿no? Yo creo que para mí personalmente, ¿no? Es un desafío el cual estoy dispuesto a hacer, y lo acepté, el aprender después de muchos años dentro de toda la ujú. vida, donde, como usted decía hoy, yo sigo agarrando las cosas lindas que tiene Sí, mi sí, denominación, pero estoy abierto a que Dios siga usando mi vida y a enseñarme. claro, claro. Pero Sí, me no, parece no, que y el equilibrio es muy importante, ¿no? Y es creo que muy eso yo quiero importante, aprenderlo. Eso es lo que es yo muy quiero aprender. importante. Ahora, lo más fácil es, lo más fácil es para que, eso sería lo más fácil, para que en lugar de construir sobre el pasado, se reinvente un futuro. La trampa es que reinventando un futuro, termina uno repitiendo el pasado y de una peor forma que el pasado mismo. Por ejemplo, las iglesias independientes que se abren de las denominaciones desde hace unos 25 años para acá, cuando nacen las iglesias independientes, lo que quieren es romper con el pasado jerárquico jerárquico de las denominaciones históricas. No más, no más tanto control. Vamos a hacer las cosas de manera libre y salen intentando romper con esos modelos jerárquicos. Vaya, pregunte cómo están hoy esas iglesias 25 años después. Más jerárquicas y controladoras que de las denominaciones de donde salieron. Entonces yo encuentro, porque tengo la gracia de ir de una denominación a otra, de un extremo a otro, gracias a Dios, pero hay iglesias donde me invitan que yo no me atrevo a preguntar quién manda aquí, porque bueno, primero no te van a volver a invitar. Y además, ¿para qué preguntar lo que uno sabe? Ahí no hay gobierno congregacional, ahí no hay voz de la congregación, ahí hay un pequeño grupo nombrado por el mismo pastor o apóstol que dirige las acciones y que cuando el apóstol pasó de 65, 70 años, comienza a promover o ya venía promoviendo a su hijo para que él quede como pastor, porque al fin y al cabo eso termina siendo un modelo de emprendimiento personal. Entonces terminan siendo más jerárquicos que donde salieron, pero es que así ha pasado siempre. Entonces, bueno, desde los 18 años yo soy bautista. Las diferencias que yo tengo con los bautistas pueden ser muy grandes, pero yo valoro la historia de este caminar bautista que yo tengo
Yo puedo estar, si nos ponemos a hablar mal de los bautistas, de pronto yo voy a terminar ganándoles a ustedes porque conozco unas intimidades que ustedes no. Pero esa es mi familia. Ahí está mi historia y sobre esa historia yo construyo. Entonces, ahí estamos frente a una pregunta de espiritualidad. Pero quedarnos acariciando esas tradiciones que hoy están degenerando en tantas cosas que no van con el evangelio, pues tampoco. Por eso la gran pregunta de mañana es, ¿qué ejes pastorales nos podrían orientar para promover nuevas espiritualidades que evadan las peleas de los años 80? Aquí no estamos peleando si teología es la liberación, como dice Jerónimo, o no. No, ubiquémonos en el momento en el que estamos. Escuchemos a los jóvenes. Ellos no están preguntando por cosas que ni conocen. Nosotros seguimos peleando por cosas de los 80s. Ellos ni habían nacido. Y ubicar este nuevo momento espiritual, tomar de nuestras tradiciones heredadas y refrescar el peregrinaje tras el maestro. Pero sobre eso vamos a conversar un poquito más detenidamente mañana. Uno más para irnos al descanso. Sandra, Romy, algo que quieran preguntar, agregar, Claudia. ¿Qué opinan? Claudia, Claudia, hablaste. Romy, ¿vos qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? Pues yo estoy también más o menos como Jerónimo, también toda mi tradición o todos los años de experiencia que he tenido he estado dentro de una tradición fundamentalista. Entonces fue también para mí un desafío entrar en esto, y yo no soy pastora, no he tenido nada que ver con liderazgo ni demás, ¿no? Eh, y ha sido todo un desafío, ¿no? De enfrentar una apertura, de entender cosas que antes no entendía o que directamente tenía un rechazo y sin conocer, como por ejemplo, Sí. en mi iglesia siempre se enseñaba de que la mujer no puede ser pastora, entonces si una mujer es pastora es pecado y ya es como que hay que descartarla de una. Entonces Sí. eso fue un proceso que aprendí a entender muchas cuestiones y me ha ayudado un montón. Y en esta búsqueda, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me atrajo para estudiar la carrera era justamente esto que está explicando, o sea, todas las divisiones de las iglesias. ¿Por qué? Sí. Si Jesús habla de una iglesia general, no de un solo cuerpo, ¿por qué tantas divisiones? Y la experiencia que yo tenía, por ejemplo, con mi iglesia, es que no tenía contacto ni siquiera con otras iglesias evangélicas. Era como muy cerrada, entonces eso me fue trayendo preguntas, ¿no? De por qué no. Y todo el tiempo las enseñanzas y los discipulados que se hacían sobre lo que creía la iglesia era justamente sobre eso. O sea, todo lo nuevo que sale ahora se descarta, porque si en 1500 años, 2000 años de historia, todos los grandes teólogos que hubo no alertaron estas cosas, entonces no pueden surgir ahora. Entonces se basan solamente en la enseñanza antigua de los apóstoles y todo el tiempo buscan retomar eso. Y bueno, obviamente había cosas que en la práctica no se veían, ¿no? Si justamente más le costaba justo a Carlos cuando charlábamos, que en este momento incluso cerró mi iglesia, la que yo asistía, era muy pequeña, ¿no? Una vertiente de otra iglesia que estaba en Córdoba, capital, y en otros lados, hay unas en España. Terminó cerrando porque éramos un grupo muy chiquito y nunca se logró un crecimiento, nunca se logró una unidad verdadera. Sí. A pesar de ser poco, había muchas internas y toda esta cuestión, no había una acción social, o sea, era solamente dentro de la iglesia, y el que no vivía en santidad se apartaba de cierta forma, o sea, no podía participar de la cena. Había como un grupo muy cerrado, y eso fue alejando a los pocos que habían empezado y terminaron siendo 10 personas, y al día de hoy terminó cerrando porque, bueno, justo se dio que el local que se alquilaba, al no haber recursos, al no haber personas, Claro. se terminó cerrando. Entonces Sí. viendo todas esas cosas que me lleva a esta búsqueda y me ayuda un montón todo lo que estamos aprendiendo, de saber de eso, justamente eso, de dónde vienen esas tendencias, y no conocía yo la teoría de liberación, todo lo que se decía ecumenismo, o sea, era diabólico, lo que a mí me habían enseñado,
Y bueno, por eso es un desafío, yo aprendo, Claro, escucho. sí. Hoy estuve ayer también en este congreso que hicieron de los derechos humanos, el primer congreso diocesano que hicieron, y bueno, todo eso tratando de aprender, de escuchar, de empaparme de algo nuevo, Sí. de sacar esa Qué cajita bien. cuadradita que había creado Sí, y entender, o sea, desde otra mirada, saliendo desde sí, sí, mi sí. propia persona. Qué bien, Romy. Imagínate qué tal si no te pregunto todo lo que tenías ahí guardadito. ¿Ah? Menos mal que no quería hablar. Sí, lindo, lindo. Bien, Romy, Romy, bien, muchas Romy. gracias. Claro, Nada, nada. ahora, Romy, la cosa es qué hace uno con la gracia de Dios. Porque lo que está uno recibiendo, ese congreso al que fuiste, esas nuevas miradas, eso es gracia. ¿Qué hacemos con esa gracia? Si con esa gracia lo que nos vamos es a poner a pelear con los pocos que quedaron en la iglesia, no vamos a construir. Lo que hay que buscar dentro de la espiritualidad es cómo construir sin destruir al máximo. Sí, ¿cómo hacer eso? Y el camino nos lo muestra Jesús y el Espíritu, porque en cada contexto eso funciona con una fórmula distinta. Cada iglesia va a tener una fórmula distinta, no hay una receta. ¿Cómo ayudar a que nuestras iglesias, esa es mi vocación de ahora? ¿Cómo incidir? ¿Cómo ayudar a que las iglesias que a veces hacen malas cosas de buen corazón, ¿cierto? Hacen malas cosas, le hacen daño a la sociedad. Lo grave es que se las hacen de buen corazón. Yo no creo que en la iglesia haya maldad de corazón. No hay ni siquiera interés económico ni político. Eso lo tienen los partidos que se aprovechan del voto evangélico. Pero en la gente sencilla de las iglesias hay buen corazón. ¿Cómo a partir de allí uno puede entrar en conversaciones que ayuden a movilizar esos conservadurismos o llamémoslo como quiera, para hacer del evangelio algo más actual, más pertinente y más relevante para la situación tan crítica que está viviendo América Latina? Tenemos el continente más violento de todo el planeta. Tenemos el continente más desigual de todo el planeta. Los problemas de migración, seguridad alimentaria, educación, cambio climático, requieren una respuesta nuestra. Y esa respuesta estará acendrada en nuestra forma de entender espiritualidad, porque son problemas que no vamos a resolver con sana doctrina. La sana doctrina se va a quedar allí y esos problemas igual se van a quedar allí. Se tienen que resolver con una actividad, con una espiritualidad de compromiso, de movilización, de sensibilización de corazones. Y eso es lo que podemos nosotros como líderes, unos en una escala, otros en otra, lograr incidir para que, bueno, la iglesia donde estamos pueda desarrollar espiritualidades también que logren dialogar con este contexto y hacer presente el evangelio hoy. Bueno, nos vemos en 15 minutos, ¿les parece? Estamos casi a las en punto, a las y 15. A las y 15 nos vemos acá. Voy a poner un contador allí para que ustedes vean más o menos por dónde va el tiempo y nos vemos en 15 minutos y descansemos. Ya nos vemos ahora.